Buenas. Bueno, bien, lo que vamos a ver en la clase hoy es aprender un poco a operar, ¿sí? Cuando tenemos que trabajar con números enteros y números racionales, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es una serie de reglas, ¿sí? Para operar con los signos, o sea, vamos a poner regla de signos. Y en primera instancia lo que vamos a ver es la regla de signos para multiplicar o dividir, ¿sí? Vamos a poner multiplicación y división, ¿sí? Bien. Si yo tengo un número positivo y lo quiero multiplicar por un número positivo, el resultado va a ser positivo. De la misma forma, si yo quiero un número positivo dividirlo por un número positivo, el resultado va a ser un número positivo, ¿sí? Si yo quiero dividir un número positivo, perdón, multiplicar un número positivo por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Si quiero dividir un número positivo por un número negativo, el resultado va a ser negativo. Si quiero multiplicar un número negativo por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Si quiero dividir un número negativo por un número positivo, el resultado va a ser negativo. Y si quiero multiplicar dos números negativos, el resultado va a ser positivo. De la misma forma, si quiero dividir los números negativos, el resultado va a ser positivo. Bien, fíjense que cuando los signos son iguales para el producto y el cociente, el resultado es positivo. Cuando los signos son distintos, el resultado es negativo. Bien, otra cosa que les quería contar es, a la hora, ¿no?, de efectuar todas estas operaciones, uno lo que va a tener es un cálculo combinado, ¿no? O sea, va a tener que hacer una serie de varias operaciones para poder llegar a un resultado concreto. Y entonces, en eso, cuando uno efectúa cálculos combinados, lo importante va a ser algo que es la separación de términos, ¿sí? Así que vamos a escribir eso y ver un ejemplo. Separación de términos, ¿sí? La separación de términos va a estar indicada por los signos de suma y resta, y solo por los signos de suma y resta, ¿sí? Veamos un ejemplo sencillo de esta aplicación. Supónganse que yo tengo 3 más 2 por 3 menos 4 al cuadrado dividido 2. Entonces, para poder efectuar un cálculo combinado y resolverlo de una manera correcta, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la separación de términos de la siguiente manera. Vamos a empezar separando hasta que nos encontremos con el primer signo de suma y resta. Volvemos a empezar hasta que nos encontramos con el segundo signo de suma y resta y hasta llegar al igual, ¿no? Entonces, lo que podemos ver acá es que este cálculo combinado está separado o tiene básicamente 3 términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver un cálculo combinado? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es resolver los 3 términos por separado. Bien, ahora que lo que deberíamos hacer es resolver esto, ¿sí? Antes de poder resolver esto, vamos a hablar un poco de el orden de jerarquía de las operaciones, ¿sí? Las operaciones, o sea, van a tener un cierto orden prioritario, ¿sí?, a la hora de efectuarse, ¿sí? Ahora vamos a volver a este ejemplo, ¿sí? Así que así lo podemos resolver. Y vamos a escribir un poquito eso, ¿sí? Vamos a poner acá jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones, ¿sí? Bien, y lo que vamos a poner es lo siguiente, ¿sí? La jerarquía de operaciones regula, ¿sí?, el orden, bueno, de las operaciones, ¿no? O sea, le da prioridad, ¿sí?, a ciertas operaciones. Bien, entonces, ¿cuál es ese orden prioritario? Bueno, en cuestión de hablar de suma, resta, multiplicación, división, raíz y potencia, el orden de prioridad lo van a tener la raíz y la potencia, ¿sí? Ambas por igual. En segundo orden va a venir el producto, o sea, la multiplicación, y el cociente, o sea, la división. Y en tercer orden, ¿sí?, por último, vamos a efectuar la suma y la resta, ¿sí? Acá vale también
Aclarar que si uno tiene un cálculo combinado y dentro de ese cálculo tiene, o sea, paréntesis, corchetes y llaves, ¿sí? Uno siempre va a tener que resolver primero el paréntesis, luego pasar al corchete y por último pasar a las llaves, ¿sí? El paréntesis tiene prioridad frente al corchete y el corchete tiene prioridad frente a la llave, ¿sí? En general, cuando nos encontramos con paréntesis, llaves y corchetes, vamos a intentar darle el orden prioritario, ¿sí? A esas tres cosas, ¿sí? En cuestión de operadores, bien, raíz y potencia, producto y cociente, suma y resta. Una vez dicho esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es volver a nuestro ejemplo, ¿sí? Volvemos a nuestro ejemplo. Nosotros habíamos puesto como ejemplo 3 más 2 por 3 menos 4 al cuadrado dividido 2. Volvemos a efectuar la separación de términos, ¿sí? Y bueno, acá no hay ninguna operación por hacer, bajamos el 3. Acá hay una única operación que es la de producto, o sea que la prioridad la tiene el producto, 2 por 3, 6. Pero acá lo que tenemos es una potencia y una división. Entonces, como el orden prioritario lo tiene la potencia y la raíz, lo primero que tenemos que hacer es hacer la potencia, 4 al cuadrado es 16, y luego vamos a tener que dividir por 2. Volvemos a separar en término, 3 más 6, y efectuamos la división, ¿no? 16 dividido 2 es 8, ¿sí? Y lo que hacemos ahora, signos iguales, positivos se suman, 6 más 3 es 9, signos opuestos se restan y me queda el signo del más grande, 9 menos 8, 1. El resultado de esto es 1. Bien. Vamos a borrar. Bueno, veamos un ejemplo donde tengamos un paréntesis. Supónganse que ahora lo que queremos resolver es 3 por 2 a la 3 más paréntesis 4 menos 2 por raíz de 36. Cerramos paréntesis, ponemos igual. Separamos en términos. Suma, vamos a tomar el paréntesis como si fuera una totalidad y lo que vamos a hacer es, aparte, separar en términos dentro del paréntesis. Bien, de vuelta, acá tenemos una potencia, un producto, el orden prioritario lo tiene la potencia, 3 por 2 a la 3, que es 2 por 2 por 2, que es 8, más paréntesis, vamos a resolver esto, ¿sí? Fíjense que cuando separo en términos, ¿sí? Acá debería uno primero resolver el paréntesis, pero bueno, como son términos separados, son distintos términos, ¿sí? En este caso va a ser indistinto. Bien, orden de prioridad, primero deberíamos resolver la raíz antes de poder multiplicar por 2. Vamos a poner 4 menos 2 por raíz de 36, que es 6. Separamos nuevamente en términos. Este término ya lo podemos resolver. 3 por 8 es 24, más por más es más 4 menos, ¿sí? Porque separamos en términos, 2 por 6 es 12. Bajamos el 24, efectuamos la resta porque son signos opuestos, 4 menos 12 menos 8, más por menos es menos, 24 menos 8, ¿sí? Bien, y este resultado nos queda 16. Bien, bueno, vamos a seguir, vamos a ver algunas series de operaciones en Q, ¿sí? Así que vamos a borrar.